al agua del suelo, lo que vamos a ver a continuación. Bueno, la primera parte de este PowerPoint se refiere a conceptos generales del agua, por eso lo voy a avanzar de manera rápida, es como una especie de repaso. Lo que tenemos que saber es que, bueno, más del 99% del total del agua de la Tierra se encuentra en los primeros 15 kilómetros, en la troposfera, y que predomina en nuestro planeta el agua salada, 97%, es la cantidad de agua salada que hay en el planeta, y solamente un 3% es agua dulce. Y de ese 3%, el 79%, casi el 80%, se encuentra en forma de hielo, ¿sí? Y constituye el hielo de los glaciares. La estructura de la molécula de agua es muy especial porque cuando el átomo de oxígeno se combina con los átomos de hidrógeno, forma orbitales híbridos, sp3, y como consecuencia de estos orbitales híbridos, la molécula de agua adquiere una configuración especial, ¿sí? Por eso decimos que el agua se comporta o es una molécula polar, ¿sí? Decimos que es una molécula polar porque, como se puede ver en esta imagen, bueno, tiene dos polos, un polo positivo, donde se encuentran los átomos de hidrógeno, y un polo negativo, donde se encuentra el átomo de oxígeno. Como consecuencia de este dipolo, ¿sí? De esta molécula polar, bueno, se forman las conocidas uniones de hidrógeno, ¿sí? Que son muy importantes porque además de las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Que son fuerzas de atracción moleculares que se encuentran presentes en todos los líquidos y en todos los gases, ¿sí? El físico holandés Van der Waals en el año 1910 la descubrió y por ese motivo se le otorgó el premio Nobel por el descubrimiento de las fuerzas de atracción moleculares. Bueno, en el caso de la molécula del agua, además de estar presentes las fuerzas de Van der Waals, se encuentran también las uniones de hidrógeno, que son fuerzas aún más fuertes que las fuerzas de Van der Waals. Se forman entre un átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno de una molécula que se encuentra cercana, ¿sí? Y a una temperatura de 0 grados vamos a obtener el 100% de las uniones hidrógenas posibles. Pero lo que es también importante saber que a una temperatura de 40 grados va a haber más de un 50% de uniones hidrógeno y aún a la temperatura de 100 grados en el estado de vapor, el agua en el estado de vapor, contiene más del 10% de uniones hidrógeno. Bueno, debido a las uniones hidrógeno, la molécula de agua, el punto de ebullición del agua es de 100 grados, de lo contrario sería de menos 75 grados, y el punto de congelamiento del agua, que es de 0 grados, si no existieran las uniones de hidrógeno, sería de menos 125 grados. Si no fuera por las uniones de hidrógeno, el agua sería un gas, no sería un líquido, ¿sí? Como ocurre, por ejemplo, con una molécula tan simple como es el dióxido de carbono. Bueno, la energía requerida para los distintos cambios de estado. Vamos a un dibujo que tenemos acá, ¿sí? Donde podemos ver que hay procesos endotérmicos que requieren calor. Por ejemplo, si yo quiero derretir hielo, el proceso se llama fusión, tengo que suministrar calor, 80 calorías por gramo para fundir o derretir el hielo. Si quiero evaporar el agua, tengo que suministrar calor, 580 calorías por gramo, proceso que se llama evaporación. Y lo contrario, procesos exotérmicos que liberan calor, son la condensación y el congelamiento, ¿sí? Y con respecto al congelamiento del agua, bueno, en el sistema antiheladas, es decir, cuando hay riesgo de heladas, ¿no? Lo que hace el productor es regar por aspersión todo el follaje de las plantas, ¿sí? Cuando el agua que se encuentra sobre el follaje de las plantas se congela, se liberan 80 calorías por gramo de agua congelada, ¿sí? Y esta liberación de energía evita que la temperatura en la superficie de las hojas caiga muy por debajo de 0 grados y produzca un daño. O sea, ustedes saben que las heladas producen daño cuanto más la temperatura más baja es. De esta manera se logra que la temperatura quede alrededor de 0 grados cerca al nivel de congelamiento, pero no por debajo de este nivel, ¿sí? La única precaución que hay que tener es que hay que seguir regando, continuar regando por aspersión, hasta tanto la temperatura ambiente
aumenta. Bueno, la sublimación es el cambio de estado por el cual pasa directamente de estado, ¿cómo se dice? De estado sólido, pasa directamente al estado gaseoso en un solo paso. Bueno, el agua sabemos que es un buen solvente, es un muy buen solvente, bueno, precisamente porque es una molécula polar, ¿sí? Entonces disuelve a sustancias, sales como el cloruro de sodio, que se ionizan en un anión, cloruro, y en el catión sodio. Es un buen solvente. También sabemos, bueno, acá tenemos una representación de cómo se rodean las moléculas de agua alrededor del anión y alrededor del catión, de manera invertida en los dos casos, ¿sí? Como tiene una elevada constante dieléctrica el agua, ¿sí? Por acá, no, perdón. Como tiene una elevada constante dieléctrica, es decir, si medimos entre el polo positivo y el polo negativo la diferencia de carga eléctrica, ese valor me da idea de la constante dieléctrica. En el caso de la molécula de agua, esa diferencia de carga eléctrica es muy elevada para una molécula tan simple. Entonces, por ese motivo, una vez que se disuelve, por ejemplo, el cloruro de sodio en agua, no se vuelve a unir el cloruro con el sodio y la única manera que esto ocurra es evaporando todo el agua, ¿sí? Esto se debe a que la constante dieléctrica del agua es muy elevada también. Bueno, propiedades del agua, vamos a ver varias propiedades del agua. En esta imagen podemos ver la densidad del agua, que a 0 grado, a la misma temperatura de 0 grado, cuando se congela, ¿sí? La densidad del agua cambia, si no siempre aproximadamente igual a 1, temperaturas superiores a 0 grados. Pero a una temperatura de 0 grados menos, el agua disminuye la densidad, asume un valor de 0,917, y por ese motivo el hielo flota en el agua, porque tiene menor densidad. Bueno, otra propiedad del agua son la presión de vapor, el punto de ebullición, el punto de congelamiento, la viscosidad. El agua decimos también que es un agua que presenta, es un líquido que presenta una elevada cohesión. Y esto se debe a lo que dijimos recién, a las fuerzas de Van der Waals que unen a las moléculas entre sí, y además porque además de esta fuerza de Van der Waals se encuentran las uniones hidrógeno. Entonces esto hace que el agua sea un líquido que presenta muy alta cohesión. O sea que sus moléculas se encuentran muy fuertemente unidas. En esta tabla vamos a ver distintas propiedades del agua. Simplemente la pongo para que vean que algunas propiedades del agua, cómo varían con la temperatura, ¿no? Algunas propiedades del agua varían muy poco con la temperatura, por ejemplo, la capacidad calórica varía muy poco con la temperatura. En cambio, hay una propiedad del agua que es la presión de vapor, que aumenta muchísimo, aumenta de manera exponencial cuando aumenta esta propiedad cuando aumenta la temperatura. Y en función de esta propiedad, que aumenta tanto con la temperatura, se inventó la máquina de vapor, ¿sí? También decimos que el agua tiene muy elevada tensión superficial. Debido a esta tensión superficial, ¿sí? Que es la superficie del agua, que tiene una elevada tensión, esto se debe, o por esto se debe a que un mosquito, por ejemplo, puede caminar sobre la superficie del agua sin hundirse. Así como nosotros, por ejemplo, podemos caminar sobre una membrana elástica estirada. Por ejemplo, vieron esas membranas. Si uno va a un parque de diversiones, uno de los entretenimientos es la membrana elástica. Bueno, de la misma manera un mosquito puede caminar sobre la superficie del agua como uno de nosotros puede hacerlo sobre esta membrana elástica. Eso se debe a la elevada tensión superficial que tiene la molécula de agua. Como consecuencia de este fenómeno, de la tensión superficial del agua, se da otro fenómeno, ¿sí? Podemos explicar otro fenómeno que es la capilaridad o el ascenso capilar, ¿sí? El agua puede subir, ascender por los poros de tamaño muy pequeño, los poros que tienen el tamaño y el grosor de un cabello, por eso se dice poros capilares. Ese tipo de poros tienen un tamaño, un diámetro de entre 100 y 200 micrones. Bueno, el agua puede ascender, subir por esos poros. Eso se debe al fenómeno de tensión superficial del agua. Y se lo voy a explicar, bueno, acá hay un gráfico donde explica de alguna manera por cómo se da el fenómeno de ascenso capilar, ¿sí? Se debe a muchas propiedades del agua. Por ejemplo, otra de las propiedades que incide sobre el ascenso capilar es que es un líquido que presenta muy alta cohesión. Pero también se puede calcular en función del diámetro del poro capilar, se puede calcular la altura del ascenso capilar.
En esta fórmula, que es muy simple, se puede ver que es directamente proporcional el diámetro del poro capilar con el ascenso capilar. Cuanto menor es el diámetro del capilar, mayor es la altura de ascenso capilar. Bueno, en este gráfico lo que podemos ver es lo siguiente. En la representación que se encuentra hacia el lado de la izquierda, ¿sí? Se puede ver, está representado un poro capilar, un poro que tiene un tamaño pequeño, ¿sí? Y se puede ver que en el interior del poro capilar se forma un menisco cóncavo, ¿sí? Vemos que en la parte central de esta imagen, vemos que el menisco cóncavo no se puede formar porque hay mucha distancia entre una pared y la otra pared, ¿sí? Entonces no se forma el menisco cóncavo. Pero en la medida que se juntan las dos paredes, ¿sí? El lugar se hace más estrecho, se forma ese menisco cóncavo, y ni bien se forma el menisco cóncavo, por debajo del mismo se genera una zona de baja presión. Y el agua se mueve siempre desde la zona de mayor presión a la zona de menor presión. Entonces, por ese motivo, el agua entra en el interior del tubo capilar y empuja hacia arriba, que es lo que vemos representado en la parte de la derecha de este gráfico, ¿no? Empuja hacia arriba el agua hasta que el menisco cóncavo desaparece y el ascenso capilar se detiene. Y esa es la explicación por la cual se forma el ascenso capilar. Para que ocurra se tiene que formar el menisco cóncavo. Y para que el menisco cóncavo se forme, el poro tiene que ser pequeño. Por eso ocurre siempre en los poros más pequeños, en los poros capilares del suelo. Bueno, la energía libre del agua, ¿sí? Se asume, a manera, los científicos se pusieron de acuerdo internacionalmente, ¿sí? En asignarle al agua químicamente pura energía libre igual a cero. Esto es un acuerdo científico, ¿sí? Entonces decimos que se asume internacionalmente que la energía libre del agua químicamente pura es igual a cero, ¿sí? La energía libre es la fuerza que tiene el agua para realizar trabajo. ¿Se acuerdan? Este es el concepto de energía libre. La fuerza que es necesario, que en este caso tiene el agua para realizar un trabajo. No hay trabajo sin energía. Si no hay energía libre, no se puede realizar ningún trabajo. Entonces, la energía libre del agua del suelo, como va a ser siempre menor que cero, si asumimos que el agua químicamente pura, que es la que tiene mayor energía, tiene energía libre igual a cero. En base a este concepto surge otro concepto que es el concepto de potencial hídrico o potencial agua, ¿sí? Que lo vemos a continuación. El potencial agua o potencial hídrico, ¿sí? Del agua, perdón, está formado por tres potenciales: el potencial mátrico, o la suma de tres potenciales, el potencial osmótico y el potencial gravitacional. Y fíjense lo que ocurre. El potencial gravitacional es el agua que se mueve por efecto de la gravedad. O sea, después de una lluvia, después de un riego, los poros más grandes del suelo, el agua se infiltra hacia abajo, ¿sí? Por efecto de la gravedad. Quiere decir que una vez que se infiltró toda esa agua, el potencial gravitacional se hace igual a cero. Después de 24, 48 horas después de un riego, no hay más cantidad de agua que se mueva por efecto de la gravedad. El potencial gravitacional se hace igual a cero. El potencial osmótico se debe a la presencia de sales solubles en el suelo. Si no hay sales solubles, el potencial osmótico también es igual a cero. Ahora, si hay sales solubles, toma un valor, ¿sí? Pero quiero decir, el potencial osmótico puede ser igual a cero cuando no hay sales. Tanto el gravitacional como el potencial osmótico pueden hacerse igual a cero. En cambio, el potencial mátrico, ese siempre asume un valor porque se debe a las partículas minerales del suelo, arena, limo y arcilla y materia orgánica, que retienen agua, ¿sí? Entonces, el potencial mátrico siempre va a tener un valor, ¿sí? Bueno, esa es la composición del potencial hídrico. Bueno, también el agua del suelo se clasifica en agua absorcional y agua capilar, ¿sí? Una clasificación del agua del suelo. El agua absorcional es aquella agua que se encuentra retenida en el suelo por efecto de fuerzas, como dice acá, sorcionales y osmóticas en su conjunto. Osmóticas si hay sales presentes, y sorcionales es el agua que se encuentra adherida a las partículas del suelo. Por ejemplo, si un suelo tiene alto contenido de arcilla, va a tener mayor cantidad de agua absorcional, porque se adhiere sobre esa superficie específica que tienen las arcillas. Y lo mismo si tiene sales, ¿sí? Bueno, en realidad el agua absorcional también se la llama agua higroscópica, como si es un sinónimo,
podemos hablar de agua absorcional o agua higroscópica, y es el agua que presenta un suelo seco al aire. Por eso, desde el punto de vista agronómico, no es importante el agua absorcional, porque vuelvo a repetir, es el agua que tiene un suelo seco al aire que depende de la humedad del ambiente. La que sí es importante es el agua capilar, es la más importante desde el punto de vista agronómico. Es el agua que se encuentra en los poros capilares del suelo, es el agua que forma meniscos, ¿sí? Volviendo a la ilustración del ascenso capilar, es el agua que se encuentra en el interior de los poros formando meniscos. Esa sí es importante. Bueno, y ahora vamos a ver a continuación las curvas de retención de agua. Son importantes estudiarlas para determinar en cada tipo de suelo cuánta agua es capaz de retener un suelo determinado. Para construir estas curvas de retención de agua, tenemos que hacer una transformación de valores, de unidades, porque si no, no nos podríamos graficar, ¿sí? Y el concepto es el siguiente, a ver si lo voy a explicar en esta otra diapositiva. Estas son las curvas de retención de agua. Tenemos, según la textura del suelo, un tipo de curva, ¿sí? Por ejemplo, el suelo arcilloso tiene un tipo de curva, que es el de la derecha, tiene como una panza, ¿sí? El suelo arenoso tiene otro tipo de curva, tiene una panza pero invertida, digamos, ¿sí? Hacia adentro, mientras uno tiene una panza hacia afuera, el suelo arenoso tiene una panza hacia adentro, y el suelo franco se encuentra en el medio de los dos, ¿sí? Y desde el punto de vista agronómico sabemos que el suelo franco siempre es el que tiene mejores propiedades. Bueno, ¿cómo se construyen estas curvas? Se empieza la construcción de la curva saturando el suelo con agua y determinando el porcentaje de saturación de ese suelo, ¿sí? Toda el agua del suelo, todo lo que es agua del suelo, se lo expresa en forma volumétrica, ¿sí? Esto es muy importante que nos detengamos aquí. Bueno, como les decía, el agua del suelo se expresa siempre en volumen, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, partimos, ¿sí? Empezamos a construir las curvas desde el suelo saturado, con agua. Acá lo que podemos ver en la imagen es que el suelo arcilloso, bueno, tiene un mayor porcentaje de saturación, por ejemplo, que el suelo arenoso. Después le vamos sacando a la muestra de suelo saturada, le vamos sacando agua ejerciéndole una presión con determinados instrumentos. Le vamos ejerciendo presión y vamos sacando agua hasta que el suelo quede totalmente seco, ¿sí? Así se construyen las curvas. Y normalmente se utilizan 5 puntos para construir una curva, que son los que llamamos, cada uno de esos puntos, los límites de humedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los puntos, uno de los límites de humedad es saturado, etc. Lo vamos a ir viendo. Y vemos que los distintos tipos de suelo tienen según la textura y también según la estructura, por supuesto, dan distintos tipos de curvas y en realidad lo que a nosotros nos interesa es de todo qué tipo de curva se genera para poder interpretar la cantidad de agua que puede llegar a retener un suelo. Entonces, como les decía, los límites para construir las curvas, los puntos para construir las curvas son el límite mojado, ¿sí? El límite mojado se obtiene, bueno, el punto de saturación no lo consideramos dentro de los límites, pero sería el número sexto, ¿sí? Primero determinamos cuánta agua tiene el suelo en saturación, después determinamos el límite mojado, ejerciendo una presión baja, ¿sí? Una presión de 0,05 atmósferas de presión. Después tenemos el límite húmedo, que lo obtenemos ejerciendo una presión mayor, 0,3 atmósferas de presión. Después tenemos el límite PMP, que se llama punto de marchitez permanente, ejerciéndole una presión de 15 atmósferas. Seco al aire, de equivalente a suelo seco al aire, 30 atmósferas, y seco estufa, 10.000 atmósferas. Bueno, si quisiéramos graficar la curva, vuelvo para adelante, ¿sí? Si quisiéramos graficar la curva, tenemos en el eje de las abscisas, ordenadas y abscisas, ¿sí? En el eje de las abscisas tengo el contenido de agua, ¿sí? Los valores en porcentaje volumétrico de agua. Y en el eje de las ordenadas, ¿sí? Tengo los valores de presión que tengo que ejercerle al suelo para sacarle el agua. No lo puedo graficar en atmósferas, ¿sí? Porque la escala no me lo permite. Tendría que graficar un valor muy bajo como 0,05 y un valor de 10.000.
Entonces no puedo aplicar, no puedo graficar, construir las curvas con valores de presión en atmósfera. Entonces tengo que transformarlos logarítmicamente. ¿Sí? ¿Cómo los transformo? Aplicando esta fórmula que se encuentra acá, que es PF igual al logaritmo de H. ¿Sí? PF es el logaritmo de la presión que es necesario ejercer para sacarle el agua al suelo, y la presión está expresada, ¿cómo está expresada? Como centímetros de agua. ¿Sí? O sea, hago una transformación logarítmica, pero no transformo los valores expresados en atmósfera, sino que los transformo los valores expresados en centímetros de agua. Y acá, para que ustedes me entiendan y lo sigan, les recuerdo la experiencia de Torricelli, el experimento de Torricelli. Torricelli fue un físico italiano, Evangelista Torricelli, ¿sí? Que en el año 1643 descubrió, midió la presión atmosférica. ¿Cómo logró? ¿Cuál fue la experiencia de Torricelli? Agarró un tubo de vidrio que tenía 1 metro de longitud, ¿no? Y 1 centímetro cuadrado de área, y lo llenó con mercurio. Y después lo invirtió en una vasija que también contenía mercurio. Lo que él observó es que el mercurio no salió del tubo y se vació. No, esto no ocurrió. Sino que quedó una columna de mercurio de 76 centímetros. ¿Sí? Y esto no ocurre, o sea, el mercurio no baja, porque la presión atmosférica se lo impide. La presión atmosférica que se ejerce sobre la superficie del, del recipiente donde se encuentra el mercurio, ¿sí? Como si yo lo aprieto con la mano, la superficie del mercurio, evito que el mercurio baje. Es decir, en el interior del tubo de vidrio, en el interior, se produjo vacío, porque ahí no hay aire. Y el peso del aire que se ejerce sobre la superficie del mercurio, bueno, es lo que pudo medir como la presión atmosférica. O sea que la presión atmosférica es igual a normal, es igual a 76 centímetros de mercurio. Un valor de presión se puede expresar en centímetros de mercurio. Si lo hubiera hecho en lugar de mercurio, hubiera utilizado agua, una columna de agua, como la densidad del mercurio es 13 veces mayor que la densidad del agua, la columna habría sido 13 veces más alta, ¿sí? Y hubiera sido una columna de 10 metros. Por eso, para transformar los valores de presión en atmósferas, ¿sí? A centímetros de agua, equivalentemente lo multiplicamos por 1000, por 1000. Entonces, volvemos a los valores de presión. Por ejemplo, límite mojado. La presión que ejercemos es de 0,05 atmósferas. ¿Sí? Para llevarlo a centímetros de agua, para pasar de atmósfera a centímetros de agua, multiplico por 1000. ¿Cuánto me da? 50 centímetros de agua. O sea, es una manera de expresar el mismo valor de presión en atmósfera o en centímetros de agua. O sea, 0,05 atmósferas son 50 centímetros de agua. El logaritmo de 50 me da 1,7, por eso ponemos PF igual a 1,7. Límite húmedo, 0,3 atmósferas. Multiplico por 1000, me da 300 centímetros de agua. 3 metros son 300 centímetros. El logaritmo de 300 me da ¿cuánto? 2,5. PMP, punto de machetez permanente, 15 atmósferas. Lo multiplico por 1000, me da 15.000 o 15.000 centímetros o 150 metros de agua. El logaritmo de 15.000 me da 4,2, PF 4,2. Seco al aire, este punto no se determina, sino que se lo deja al suelo secando al aire, pero equivale a una presión de 30 atmósferas. Sería 30 atmósferas por 1000, 30.000, el logaritmo de 30.000, 4,5. Y seco a estufa se lo determina secando la muestra en una estufa, equivale a 10.000 atmósferas. Si lo multiplico por 1000 serían 10 millones, o sea que 7 ceros, ¿sí? Por eso el PF, el logaritmo de 10 millones me da 7 o PF7. De esa manera ahora sí puedo graficar la curva y voy a obtener este tipo de curvas, ¿sí? Con valores de PF en las abscisas, ¿sí? Y con los valores, perdón, en las ordenadas, los valores de PF, y en las abscisas el contenido de agua en forma volumétrica. Y voy a obtener distintos tipos de curvas. Muy bien, seguimos avanzando. Bueno, esto se lo dejo para que lo lean. Bueno, les menciono qué se entiende por histéresis. Histéresis es un fenómeno por el cual yo les decía que las curvas de retención de agua se construyen partiendo del suelo saturado y terminando en el suelo seco. Y tengo la curva, ¿no? También la podría construir la curva al revés, partiendo de suelo seco y terminando en suelo saturado, y vería que las curvas
si la hago de las dos maneras no coinciden exactamente, solamente coincide el punto inicial y el punto final. Y esto se debe a que cuando yo le saco el agua a un suelo que está mojado, lo primero que hago es sacar el agua de los poros más grandes, que se encuentran menos retenidas, ¿sí? De los macroporos. Después le voy sacando el agua a los mesoporos y el última agua que saco es el agua de los microporos, que se encuentra retenida con mayor fuerza. Ahora, cuando yo le agrego agua a un suelo que está seco, el agua se me distribuye por todo el espacio poroso, por los microporos, por los mesoporos y los macroporos. Entonces, por ese motivo, no coincide cuando la construyo al revés y los valores se me caen todos un poco. ¿Sí? Es simplemente para que sepa que existe este fenómeno y se llama histéresis. Bueno, algo en lo cual es importante detenernos un poco. El agua del suelo, yo les decía, se expresa en forma volumétrica, siempre. Todo lo que es agua del suelo se expresa en volumen, porcentaje en volumen. Significa no porcentaje en peso, sino porcentaje en volumen. Esto se debe a que cuando hablamos de agua, ¿sí? Hablamos de milímetros de agua. Una lluvia se mide en milímetros. Entonces, el agua también tenemos que hablar de milímetros. O sea, no nos sirve hablar de porcentaje. ¿Sí? Por eso hablamos de porcentaje en volumen. Otra cosa que es importante también que ustedes sepan es que para determinar el porcentaje de agua que tiene un suelo, el cálculo porcentual no se hace como se desarrolla en la mayoría de los casos. Por ejemplo, ustedes imagínense lo siguiente. Van a determinar el porcentaje de humedad de una semilla, ¿sí? Y por ejemplo, semilla de maíz. El maíz, para cosecharlo, tiene que tener 14% de humedad o menos. Bueno, ¿cómo determino ese porcentaje de humedad? Agarro una muestra de semilla, que teóricamente está húmeda, imagínense 100 gramos de semilla, la seco en estufa y determino el porcentaje de humedad. Imagínense que perdió 14 gramos de agua, en tal caso sería la humedad 14%. Porque el cálculo es cantidad de agua que yo obtuve por secado, dividido el peso original de la muestra, el peso húmedo. Siempre que hablamos de humedad del suelo, se determina de una manera diferente. Se expresa en base al suelo seco. Y el porcentaje es diferente. Imagínense en el mismo ejemplo. Yo tengo 100 gramos de suelo, lo seco a estufa y obtengo 14, o vamos a poner 15 gramos de agua, ¿sí? Que sería un 15% de humedad en condiciones normales. Pero como yo lo expreso en base al suelo seco, entonces el cálculo sería el siguiente. Si los 100 gramos perdieron 15 gramos, los 100 gramos de suelo húmedo perdieron 15 gramos de suelo, me quedaron 85 gramos, ¿sí? Entonces el porcentaje se calcula 15 gramos de agua, perdieron 85 gramos de suelo seco, entonces 100 gramos de suelo seco me va a dar 17,6 aproximadamente el porcentaje de humedad del suelo. Todo el agua del suelo se determina de esa manera, en base a suelo seco, no en base a suelo húmedo, como normalmente se determina un porcentaje. Por eso, si ustedes mandan una muestra de suelo a analizar a un laboratorio que no es de suelo y que no sabe no sabe reconocer que el porcentaje de humedad del suelo se determina en base al suelo seco, le van a dar un resultado que no es exactamente el que nosotros utilizamos, ¿sí? Porque la humedad del suelo se expresa en base a suelo seco. Por este motivo, una muestra de suelo podría llegar a tener más de 100% de humedad. Por ejemplo, los suelos que tienen muy alto contenido de materia orgánica, prefiero una turba, ¿sí? La turba, cuando uno la seca, absorbe muchísima cantidad de agua, mucho más que su propio peso. Entonces, en ese caso, el porcentaje me daría mayor al 100%. Esto puede ocurrir en una muestra de suelo. Una muestra de suelo, por ejemplo, en el caso de una turba, puede llegar a tener un porcentaje mayor al 100%, que no puede tener ninguno si lo determinamos de otra manera. Bueno, eso por un lado. Estábamos hablando del método volumétrico, ¿sí? Déjenme, vamos a hacer acá. Bueno, continuando con este tema, ¿sí? Entonces decíamos que el agua del suelo se expresa en porcentaje y en base al suelo seco. Hay que expresarlo en forma volumétrica. ¿Por qué? Porque si yo tengo un porcentaje expresado en forma, un porcentaje de humedad del suelo, expresado en forma gravimétrica, imagínense, yo mando una muestra al laboratorio y me dice que la muestra del suelo tiene 20% de humedad. Bueno,
Yo con ese valor no puedo hacer mucho. Lo único que sé si es 20% de humedad en forma gravimétrica, yo sé que 100 gramos de suelo tienen 20 gramos de agua, pero no puedo hacer ningún otro cálculo. En cambio, si lo tengo en forma volumétrica, ¿sí? Yo sé que una muestra de suelo, por ejemplo, vamos a tomar el mismo ejemplo, tiene 20% de humedad volumétrica. Ahí puedo saber, entonces, puedo expresar los valores de esta manera. Puedo decir, 100 centímetros cúbicos de suelo, ¿sí? Contienen 20 gramos de agua o 20 centímetros cúbicos de agua, ¿sí? Porque la densidad del agua es la misma, es de 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces yo digo, 100 centímetros cúbicos de suelo tienen 20 centímetros cúbicos de agua. Y puedo decir que 100 centímetros de suelo, porque es directamente proporcional, tienen 20 centímetros de agua. 100 centímetros de suelo es 1 metro. Si yo tengo un perfil que tiene 1 metro de profundidad, yo digo lo siguiente, y determiné el porcentaje de humedad en forma volumétrica, yo digo 100 centímetros de suelo, tengo 20 centímetros de agua. 20 centímetros de agua son 200 milímetros. Entonces, de esa manera, expresando la humedad en forma volumétrica, yo puedo calcular cuánta humedad tengo, cuánta agua tengo en un perfil de suelo. Por eso es muy importante expresar el agua volumétrica, ¿sí? Entonces, acá les pongo un ejemplo para que ustedes lo sigan, traten de hacerlo ustedes, ¿no? Donde saco datos y de profundidad efectiva, etcétera, de valores de humedad, para calcular cuántos milímetros tengo acumulado en un perfil de suelo, ¿sí? Los datos que necesito para transformar los valores gravimétricos en volumétricos es el dato de densidad aparente, es decir, la porosidad del suelo. Por ejemplo, para calcular ese valor de densidad aparente, tengo que utilizar anillos o cilindros específicamente construidos para ese fin, para determinar densidad aparente. Si estos cilindros se clavan en el suelo, en la tierra húmeda, tiene que estar húmedo el suelo para clavar estos cilindros, ¿sí? Si no, no se puede hacer la determinación porque se producen rajaduras. Clavo el cilindro en la muestra húmeda del suelo, bueno, la corto en el borde superior y en el borde inferior, y después la seco en la estufa y lo peso. Lo que me interesa saber es gramos de suelo seco por unidad de volumen. Generalmente estos cilindros miden 100 centímetros cúbicos, entonces una vez que sequé la muestra, sé cuántos gramos de suelo, ¿sí?, se pesaron en esos 100 centímetros cúbicos, entonces lo expreso en gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Después vamos a ver distintos valores de densidad aparente. Este es el equipo de campo que normalmente se utiliza para hacer esta determinación, para sacar muestras en profundidad. No solamente me tengo que quedar una densidad aparente de los primeros centímetros, sino también en profundidad. Y en este dibujo se puede ver que, bueno, que cuando uno saca cilindros para densidad aparente hay que tomar muchas repeticiones, porque es una determinación física y por ende es bastante variable. Entonces hay que sacar muchas repeticiones, ¿sí? Por lo menos más de 3, tampoco una exageración, pero lo aconsejable es sacar más de 3 repeticiones. Bueno, con ese valor de densidad aparente y conociendo el valor de densidad real del suelo, que en realidad se considera el valor de densidad real un valor constante, el valor de densidad real es el valor de densidad o peso específico del suelo, si consideramos que un suelo libre del espacio poroso. Por ejemplo, es decir, si nos imaginamos un suelo sin poros, la densidad real sería de 2,65 gramos por centímetro cúbico, que es el promedio, el valor específico promedio de los minerales que vamos a encontrar en el suelo, mica, cuarzo y feldespato, ¿sí? Entonces asumimos el valor de densidad real, un valor constante, 2,65. Igual se puede determinar, pero en general es un valor de tabla. Y el valor de densidad aparente lo determinamos con los cilindros y depende de la textura del suelo y por supuesto también de la estructura. Entonces, esta porosidad total que pueda tener un suelo hace a la fertilidad física del suelo. Si el suelo está compactado, ¿sí?, es un problema, ¿sí? Entonces, lo que normalmente esperamos es que la porosidad total de un suelo agrícola que se encuentre en una buena condición física sea mayor al 50%. Eso es lo que yo espero como agrónomo, que la porosidad total sea mayor del 50%. Si el suelo es extremadamente arenoso, muy arenoso, bueno, va a tener un valor de porosidad total menor al 50%, porque los suelos arenosos tienen baja porosidad total, ¿sí? En cambio, los suelos francos y arcillosos tienen una porosidad total
más elevada. Entonces estoy evaluando de esta manera la fertilidad física del suelo. Bueno, ¿cómo hacemos para medir humedad en el suelo? Bueno, lo hacemos a través de instrumentos en el suelo en condiciones de campo, ¿no? En condiciones de campo. Bueno, acá vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la sonda de neutrones, ¿sí? Es un instrumento, bueno, que tiene una sustancia radiactiva, en muchos casos puede ser radio o berilio, que emiten radiación, por supuesto, ¿no? Y esta radiación tiene la particularidad de que colisiona con los núcleos atómicos del hidrógeno. Como el agua está formada por hidrógeno, por dos átomos de hidrógeno, cuanto mayor cantidad de agua hay en un suelo, bueno, mayor cantidad de átomos de hidrógeno, bueno, y cuando estos neutrones chocan con los átomos de hidrógeno, pierden energía. Esa pérdida de energía se la denomina termalización. Entonces, en función de la mayor o menor pérdida de energía que haya en los neutrones, va a ser proporcional al mayor o menor contenido de agua. No se usa mucho hoy día, se usaba más en mi época, ¿sí? Yo soy una persona ya de edad más avanzada, ¿no? Ahora ya no se usan tanto, porque bueno, tienen cierto riesgo, porque si funcionan mal, uno se puede exponer a la radiación, ¿no? Bueno, y esta es una sonda de neutrones, el aspecto que tiene. También es no es muy moderna esta imagen que les estoy mencionando. Pero bueno, se entierra en el suelo a distintas profundidades, ¿no? Y uno puede determinar el contenido de humedad. Sonda de neutrones, es un instrumento de campo. Los bloques de yeso, o también llamados bloques de Buyucos, ¿sí? Son bloques que están formados por yeso, como se pueden ver en esta imagen, bloques pequeños, que tienen dos cables, ¿sí? Estos dos cables se conectan en un instrumento que mide. El yeso tiene la particularidad de que es poco soluble, pero en presencia de agua se solubiliza. Y cuando se solubiliza, bueno, transmiten la corriente eléctrica bien. Entonces, en función de la transmisión de la corriente eléctrica, es la cantidad de agua que puede tener un suelo. ¿Sí? Se utiliza más bien para parcelas experimentales, ¿sí? Y se pueden colocar a distintas profundidades. Son baratos, son muy baratos, pero son descartables, porque después se ensucia, el yeso se ensucia y no sirve, no se pueden volver a utilizar. Pero andan bien. Después tenemos los tensiómetros para riego. Son tensiómetros que se utilizan para riego, como dice acá, ¿sí? Y tienen este aspecto, ¿sí? Son tubos huecos que se llenan con agua y en la parte, en el extremo del tubo se encuentra un material poroso, generalmente está hecho de cerámica, ¿sí? Una cerámica porosa. Después se cierra, una vez que se llena con agua, se cierra, queda hermético, ¿sí? Y se introducen en el suelo, pueden ser de distintas profundidades. Hay de 20 centímetros, de 40, de 60, de 80 centímetros. ¿Sí? Y se mide el vacío que se produce en el interior del tubo, en la medida que el agua, si el suelo está seco, el agua sale por la placa porosa de abajo, ¿no? Y se va vaciando. Y ese vacío se va midiendo, ¿sí? El inconveniente que tiene es que lo máximo que se puede medir, ¿sí? Es el vacío de una atmósfera. O sea, la mayor presión que puede medir formándose el vacío es de una atmósfera, ¿sí? Una atmósfera es equivalente a un bar. Por ejemplo, una atmósfera es 0,98 bar, o sea, es prácticamente lo mismo, atmósferas y bares, ¿sí? O sea, que hablar de atmósfera, presión en atmósfera, hablar de presión en bares es lo mismo. Entonces, lo que van a ver ustedes es que generalmente se mide en bares más que en atmósfera, ¿sí? Y se habla de centibares, ¿sí? 100 centibares es un bar dividido en 100, ¿sí? Entonces, la lectura más alta que vamos a medir son 100 centibares, que sería un bar o una atmósfera, y eso corresponde a un PF de 3, ¿sí? Porque hacia una atmósfera la multiplicamos por 1000 y le aplicamos el logaritmo, me da PF 3. Entonces, alrededor de el límite húmedo, que es 2,5, un suelo que se encuentra con el mejor contenido de humedad, se encuentra PF 2,5, estos tensiómetros de riego me permiten mantener el suelo alrededor de lo que llamamos capacidad de campo, o límite húmedo, PF 2,5, y para lo único que sirven es para eso, para regar y mantener el suelo siempre en capacidad de campo, ¿sí? Tienen esa limitación, no mide valores de humedad más bajos.
Bueno, acá hay una representación en centibares, ¿sí? 100 centibares es un bar, PF3. Y ahora están de moda las ondas TDR. TDR significa, son siglas en inglés, time, tiempo, domain, dominio, y R es por reflectometría, ¿sí? Eh, Traducido sería algo así como reflectometría en un cierto dominio de tiempo, dominio temporal, ¿sí? Bueno, básicamente este tipo de sondas tienen dos varillas, algunas tienen tres varillas, ¿no? Se clavan en el suelo y se genera una emisión de, de onda electromagnética que va de una varilla, emite la emisión de onda electromagnética y la otra varilla mide, ¿sí? Si el suelo está seco, bueno, no alcanza a medir porque no se transmite la onda electromagnética. En cambio, si el suelo está húmedo, se transmite bien y se recibe, o sea, está el emisor y el receptor. Si el suelo está húmedo, bueno, del emisor al receptor hay una buena recepción. Si el suelo está seco, la recepción es mala o nula. En función de esa recepción o de esa reflectometría, digamos así, se determina el contenido de humedad. Anda muy bien, pero hay que calibrarlo, ¿sí? Eso es lo que se utiliza actualmente. Y ha reemplazado a la sonda de neutrones, las ondas TDR. Bueno, metodología de laboratorio es la que se utiliza para construir las curvas de retención hídrica, ¿sí? Y tenemos que los valores más bajos de presión, para medir esos valores bajos de presión se utiliza la mesa de tensión. Con esta mesa de tensión se genera una diferencia de presión de 50 centímetros nada más, que es fácil de lograr, y se determina el PF 1,7 o límite mojado. Después tenemos la olla de presión, que mide hasta una atmósfera de presión, y sirve para determinar el valor de PF 2,5. ¿Sí? Y por último tenemos la membrana de presión, que logramos con esta membrana una presión de 15 atmósferas y con ella logramos el punto de Machete permanente PF 4,2. Acá tenemos una ilustración sobre los instrumentos, a la izquierda la olla y a la derecha la membrana de presión o plato, también se le dice plato de presión. Acá tenemos nuevamente la membrana de presión, otra imagen. Con esta logramos 15 atmósferas. Y bueno, el PF 2,5, el límite húmedo, normalmente se lo llama, porque se lo llamaba antiguamente, capacidad de campo. Decimos que un suelo se encuentra a capacidad de campo, sobre todo esto así comenzó, ¿sí? Y la humedad que tiene un suelo después de 48 horas, después de un riego, después de una lluvia importante, es la humedad que tiene esa humedad que tiene un suelo, se dice que el suelo está a capacidad de campo, o sea, en su mejor momento, ¿sí? Por eso hablamos de capacidad de campo. Antiguamente se la determinaba de esa manera, se dejaba pasar 24 o 48 horas, ¿no? Después de un riego de una lluvia se determinaba la humedad del suelo. Pero se imaginan ustedes que no es lo mismo que esas 24 o 48 horas transcurran en invierno o transcurran en verano. No es lo mismo si hace viento o no hace viento, etcétera. O sea que depende mucho de las condiciones ambientales, vamos a obtener valores diferentes. Entonces, hoy día, si bien seguimos hablando de capacidad de campo, eh, corresponde este valor de humedad, capacidad de campo, al PF 2,5, es lo que llamamos límite húmedo. Y el punto de marchitez permanente, antiguamente se calculaba de la siguiente manera. Bueno, y el punto de marchitez permanente antiguamente se determinaba, o se determinó por primera vez, con plántulas de girasol. Se colocaba como una caja de Petri, suelo húmedo, y se lo ponían muchas plántulas de girasol. Cuando uno veía que las plántulas de girasol se secaban, empezaban a marchitar, ¿sí? Se empezaban a secar por falta de humedad, se determinaba la humedad del suelo y ese es el valor de punto de marchitez permanente. El agua útil o rango de agua útil, ¿sí? El agua útil es el agua que se encuentra comprendida entre el límite húmedo o capacidad de campo, se lo llama también, porque se lo sigue usando de la misma manera, y el punto de marchitez permanente. Y es la cantidad de agua que tiene un suelo y que realmente las plantas pueden utilizar, ¿sí? Va a ser mayor el agua útil de un suelo, el rango de agua útil de un suelo,
va a ser mayor en un suelo de textura franca, un suelo bien estructurado con elevado contenido de materia orgánica. Ahí va a ser, ese suelo va a tener el mayor contenido, ese mayor rango de agua. ¿Sí? Y en este gráfico que se ve acá, ilustra, eh, ilustra lo siguiente. Perdón. Ilustra que cuando determinamos el contenido de agua de un suelo, ¿sí? Hay, no toda ese agua, pues yo les decía que el agua hay que expresarla en forma volumétrica, la muestra se lleva al laboratorio, ¿sí? Era un porcentaje de humedad gravimétrico, yo lo transformo en volumétrico multiplicándolo por el valor de densidad aparente. Así se transforma el agua gravimétrica en volumétrica, multiplicando el valor gravimétrico por el valor de densidad aparente. ¿Sí? Cuando ya tengo el volumen de agua expresado así, en forma volumétrica, eh, no toda ese agua que yo calculo está disponible para las plantas, ¿sí? Porque le tengo que restar una cantidad de agua, la cantidad de agua correspondiente al punto de marchitez permanente. Por ejemplo, en este gráfico se ve que debajo de esta canilla, donde se encuentra ubicada la canilla, hay una cantidad de agua que queda en el interior del barril que no sale por la canilla, que no la puedo utilizar. Ese sería el agua en el punto de marchitez permanente, o una representación de ese punto de marchitez permanente. Siempre va a quedar agua en el suelo que las plantas no pueden aprovechar, ¿sí? Porque se encuentra retenida con mucha fuerza. Entonces, cuando hago un cálculo, yo le había hecho el siguiente, un ejemplo. Una muestra de suelo que tiene, imagínense, 20% de humedad gravimétrica, ¿sí? Ese 20% de humedad gravimétrica, imagínense que la densidad aparente es de 1,2, a ver si encontramos vamos a ir al ejemplo que les puse, lo pasé muy rápido. A ver, si encuentro los cálculos. Acá hablamos de un suelo que tiene una densidad aparente de 1,2 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Y la humedad es 20% gravimétrico. Este valor me lo dio el laboratorio. 20% de humedad en peso, gravimétrico. Ese valor lo multiplico por 1,2 y me da 24% de humedad volumétrica que tiene ese suelo, ¿sí? 24% de humedad volumétrica. Ese 24% de humedad volumétrico significa que cada 100 centímetros de suelo, ¿sí? Voy a tener 24 centímetros de agua o 240 milímetros, cada 100 centímetros. Cada un metro voy a tener 240 milímetros. Pero esos 240 milímetros no es toda agua disponible para las plantas, porque le tengo que restar el porcentaje de agua en el punto de marchitez permanente, que en este ejemplo, lo tengo acá el valor, es de 10% de humedad. ¿Sí? Entonces, si yo hago 24 menos 10%, me queda 14% de agua volumétrica disponible para las plantas. En un metro son 140 milímetros. ¿Sí? De esa manera tengo que trabajar. Bueno, volvemos a donde habíamos quedado, que era el punto de marchitez permanente y el agua útil. Acá en esta diapositiva lo que podemos ver es valores de densidad aparente para distintos tipos de suelo de acuerdo a su textura, ¿sí? Por ejemplo, un suelo muy arenoso va a tener una densidad aparente de 1,45, ¿sí? La porosidad total va a ser menor del 50%, y el contenido de agua útil, el rango de agua útil va a ser de 5 al 8%, nada más. Un suelo franco, el mejor, ¿sí? Va a poder tener, con una densidad aparente de 1,20 gramos por centímetro cúbico, este valor de densidad aparente, este valor de agua útil, entre 22 y 25%, un valor alto. Eso es el mayor porcentaje de agua volumétrica que puede tener un suelo de agua útil para las plantas, ¿sí? Si tenemos en cuenta que el 50% del volumen del suelo, ¿sí? Está ocupado por el material, por los minerales del suelo, y el 50% me queda como espacio poroso. De ese 50% de espacio poroso, bueno, tenemos por un lado el agua gravitacional que se pierde por efecto de la gravedad, un porcentaje que se pierde, y después tenemos el agua en el punto de marchitez permanente que tampoco la puedo aprovechar. Por eso, a lo sumo, podemos tener 25% de agua útil en el mejor de los casos, ¿sí? Bueno, ¿cómo se mueve el agua del suelo? El agua del suelo, el agua es un líquido y por lo tanto fluye, ¿sí? Desde un lugar a otro lugar. Siempre el flujo del agua se produce de una zona de mayor potencial agua a una zona de menor potencial agua. Siempre es así. Si fuera al revés, no se alcanzaría nunca un equilibrio. Si el agua
se moviera de una zona de menor potencial agua a una zona de mayor potencial agua, nunca se alcanzaría un punto de equilibrio. Siempre se mueve de una zona de mayor potencial agua a una zona de menor potencial agua y se alcanza un punto de equilibrio. Y fluye. Por eso hablamos de flujo saturado o flujo no saturado, ¿sí? En general, lo que a nosotros nos interesa es el flujo no saturado, ¿sí? El flujo saturado es el flujo del agua subterránea, ¿sí? El agua totalmente saturada, los poros totalmente saturados por agua. Nos interesa a nosotros el flujo no saturado. Si hay vapor de agua, el vapor de agua se mueve por difusión. La difusión es el movimiento por diferencia de concentración, ¿sí? Pero el agua se mueve de acuerdo a una ecuación de flujo, ¿sí? Que es esta, que es la ecuación de flujo de masa, ¿sí? Simplemente le menciono la fórmula para que sepan que hay una ecuación de flujo, que es la misma ecuación que se utiliza para transferencia de calor y flujo de electricidad, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, el agua fluye, ¿sí? Y por ese motivo se utiliza esta ecuación de flujo de masa, ¿sí? Bueno, con esto damos por terminado lo que sería agua del suelo. Espero que les haya quedado claro.